Muy bien, entonces el tema que vamos a ver hoy es técnica de paralelismo. Sí, ya está listo, ya está grabando. Bueno, esta técnica es la primera con la que van ustedes a empezar a trabajar. La técnica de paralelismo es también conocida con el nombre de técnica de extensión de cono paralelo, técnica de ángulo recto o técnica de cono largo. ¿Ok? Y bueno, nosotros como dentistas en odontología, pues debemos saber dominar pues las diferentes técnicas radiográficas intrabucales de las que podemos nosotros echar mano para auxiliarnos en la toma de radiografías, ya que no a todos los pacientes se les puede manejar una sola técnica o no con todos podemos trabajar todas las técnicas, ya que si tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen alguna exostosis, es decir, algún crecimiento de hueso como torus mandibular, torus palatino o tiene su boca muy pequeña, pues probablemente el trabajar con técnica de paralelismo sea uno de los inconvenientes o sea un poco complicado y sea más fácil tomar radiografías con técnica de bisectriz. Sin embargo, pues es necesario tener los conceptos bien claros de cada una de las técnicas y en este caso, pues comprender perfectamente de qué se trata la técnica de paralelismo. Saber cuáles son los conceptos, cómo se acomoda la radiografía, en fin, tener bien clara la técnica que vamos a emplear. La preparación del paciente también es un punto importante. Aquí hay pacientes a los cuales probablemente tengamos que retirarle pues algún piercing nasal, algún piercing lingual, labial. Entonces hay que retirar todos estos artefactos que pudieran interferir en la imagen radiográfica. También pues obviamente explicarle al paciente que se le van a tomar radiografías, en qué consisten las radiografías, explicarle qué es un tipo de radiación, sobre todo explicarle que se le va a proteger contra esa radiación. En fin, preparar al paciente para lo que ustedes van a trabajar con él, ¿no? Otra de las cuestiones importantes durante la toma de radiografías es la secuencia de exposición y pues cómo es el procedimiento con respecto a la colocación de la película para esta técnica. Bien, y bueno, la técnica de paralelismo, vamos a conocer cuáles son los principios básicos y esta técnica se basa en el concepto del paralelismo como tal, ¿ok? Entonces vamos a utilizar un soporte, este nos va a ayudar a mantener la película en una posición que guarde una posición paralela con respecto al eje longitudinal del diente. Bien, entonces colocando nosotros la radiografía paralela al eje longitudinal del diente, el paciente muerde este aditamento o soporte que tiene la radiografía y hay que colocar esta radiografía también que cubra el área que nosotros necesitamos radiar para examinar las radiografías. ¿Ok? Y el rayo o la posición del cono o el dispositivo de la posición por cómo van a salir los rayos X a través del cono, pues debe de ir en un sentido perpendicular tanto al eje longitudinal del diente como a la posición de la radiografía. Y más adelante vamos a ver todo esto, cómo se explica más claramente con un esquema. Bien, el soporte del que estamos hablando, pues es el soporte XCP o XCP, que habla acerca de la extensión del cono y paralelismo, que es el primer nombre con el que vimos la técnica de paralelismo, extensión de cono paralelo. ¿Ok? Viene en azul codificado, trae su bloque de mordida con la aleta que es la que le va a dar estabilidad a la radiografía, el bloque de mordida que es en donde el paciente muerde y tiene estas pequeñas ranuras para que no se resbale,
un anillo colimador, que es el área donde nosotros vamos a colocar el cono del aparato de rayos X, haciendo contacto perfectamente con toda la orilla del anillo. Y tiene también una barra metálica. Esta barra metálica va a tener en la parte que se inserta en el bloque de mordida unos pequeños piquitos metálicos también de color azul. El amarillo los tiene amarillos y el rojo, pues, para el XCP rojo son de color rojo. Esto es para que puedan ustedes identificar cada una de las partes y pues que hagan juego una con la otra. ¿Ok? El azul es para zona anterior, el amarillo para zona posterior. De su equipo o de el aditamento que ustedes van a adquirir, deben venir 2 anillos amarillos, 2 barras metálicas codificadas estas puntas con amarillo y varios bloques de mordida donde se van a acomodar las radiografías. También del azul viene solamente una barra metálica y un anillo y varios bloques de mordida. ¿Ok? Tenemos también este aditamento en rojo que es para tomar la radiografía con técnica de aleta mordible. Bien. Y pues aquí es donde vamos nosotros a colocar la radiografía. El paciente muerde en esta porción de aquí. Viene también su barra metálica y su anillo rojo. Y trae varias aletas en posición, para colocar la radiografía en posición vertical y horizontal para radiografía número 2 y para radiografía número 0. Cuando veamos técnica de aleta mordible, vamos a hablar acerca de este aditamento. ¿Ok? Hoy vamos a conocer el aditamento azul y amarillo, cómo se va a colocar en la boca del paciente. Y bueno, volviendo a la descripción de la técnica, o que se basa en el concepto del paralelismo, aquí tenemos un esquema en el cual estamos viendo los dientes anteriores, ¿ok? Este viene siendo el eje longitudinal del diente. La radiografía se pone paralela a este eje longitudinal, ¿bien? No importa qué tan alejada se ponga la radiografía del diente, siempre y cuando esté paralela y el paciente muerda aquí en el bloque de mordida. Fíjense cómo en la zona anterior va a haber ocasiones, dependiendo de la profundidad del paladar, que muerda casi en la orilla del bloque de mordida, y mientras más profundo sea el paladar, probablemente muerda más hacia la parte media del bloque de mordida. ¿Ok? Entonces, repito, eje longitudinal del diente, y vamos a colocar la radiografía paralela a este eje longitudinal del diente. ¿Ok? Aquí está paralela la radiografía al eje longitudinal del diente, y el cono o dispositivo o la angulación o la posición del haz de rayos X se va a dirigir perpendicular a la posición tanto del eje longitudinal como la posición de la radiografía. ¿Ok? Aquí tenemos un esquema de zona posterior, en la cual tenemos el área de molares, o pueden ser también premolares. Tiene, por ejemplo, el eje longitudinal, y la radiografía está colocada paralela a ese eje longitudinal, y el cono en un sentido perpendicular a la posición de los dos. Entonces, en esto es en lo que consiste o en lo que se basa la técnica de paralelismo. ¿Ok? Tenemos, ya vimos el aditamento XCP, pero hay otros aditamentos también que podemos utilizar para tomar las radiografías con esta misma técnica. Pueden encontrar en los depósitos dentales algunos de los soportes muy parecidos a estos. Son desechables, en los cuales pues se coloca la radiografía en esta porción, el paciente muerde en este bloque de mordida, y una vez que ustedes terminan de tomar las radiografías, pues estos se desechan. ¿Ok? El problema con estos aditamentos, como este snap que tenemos aquí y estos bloques, ¿ok?, es que ustedes tienen que determinar la angulación vertical y horizontal, ¿ok? Buscando siempre dirigir el rayo en un sentido
perpendicular al paralelismo del eje longitudinal del diente y de la posición de la radiografía. Pero en aditamentos como este y como el XCP, la barra metálica, dependiendo la posición en la que quede el anillo, de acuerdo a que cuando el paciente ocluye el bloque de mordida, este anillo va a quedar con cierta inclinación junto con la barra metálica y esto nos va a proporcionar a nosotros tanto la angulación vertical como la angulación horizontal. ¿Ok? Es decir, a través de este anillo vamos a poder nosotros centrar la radiografía de tal manera que se cubra perfectamente toda la radiografía al momento de radiarse. ¿Ok? Entonces, si este aditamento está bien armado y bien colocado en la boca del paciente, la radiografía nos va a salir perfecta y a la primera. Aquí tenemos otro esquema en el cual está ejemplificando la zona anterior. ¿Ok? Y aquí está otra vez el concepto de la técnica. Eje longitudinal del diente, la posición de la radiografía en un sentido paralelo al eje longitudinal y el haz de rayos X en un sentido perpendicular a la posición de estos dos. ¿Ok? Del paralelismo del eje longitudinal y de la posición de la radiografía. Y bien, cuando nosotros vamos a tomar radiografías con este aditamento, vamos a empezar tomando las radiografías en zona anterior. Y aquí cabe mencionar que cuando vamos a trabajar en maxilar, vamos a tomar 3 radiografías de dientes incisivos. Es decir, vamos a tomar una radiografía para incisivos centrales y es la primera radiografía que vamos a tomar. Y vamos a tomar otras 2 radiografías que consiste en la toma de radiografía del lateral y canino del lado derecho primero y después del lado izquierdo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, cuando tomamos la radiografía en incisivos inferiores, pues es la misma posición con la que vamos a armar el XCP, si ustedes se dan cuenta. Fíjense cómo el anillo, que viene siendo este, centra perfectamente la radiografía. Esto es para trabajar en zona superior. Pero si vamos a trabajar en zona inferior, solamente vamos a girar el dispositivo o aditamento y vamos a poder trabajar en la zona inferior. ¿Ok? También en mandíbula vamos a tomar 3 radiografías de incisivos. Una para incisivos centrales, y otras 2 para lateral y canino. Aquí vamos a tomar primero lateral y canino del lado izquierdo y después del lado derecho. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, cuando vimos los principios de esta técnica, era que también hay que seguir una secuencia y eso lo vimos después de la preparación del paciente. Entonces, vamos a ir viendo un poquito más adelante en qué consiste esta secuencia. Pero bueno, aquí es donde nosotros vamos a tomar, en la zona anterior, vamos a tener como resultado 6 radiografías de incisivos, 3 de maxilar y 3 mandibulares. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver ahora lo que son las reglas básicas de esta técnica. Y como número 1 tenemos la colocación de la película. Aquí es muy importante que la película cubra el área que nosotros vamos a examinar. Es decir, cubrir el área prescrita de los dientes a examinar significa que nosotros, si vamos a tomar incisivos centrales superiores, por ejemplo, esos 2 incisivos centrales tienen que quedar justo en medio de la película, como si la radiografía fuera un marquito para una fotografía y pues los dientitos son los que tienen que estar bien centraditos en esta fotografía. Bien, si vamos a tomar premolares, por ejemplo, premolares maxilares, los 2 premolares deberán quedar bien centrados en la radiografía o verse completamente los premolares. No que salgan acortados o que no salga el área mesial, por ejemplo, del primer premolar. La posición de la película. Aquí es muy importante la colocación que vimos ya anteriormente. La colocación es paralelo al eje longitudinal del diente, ¿ok? Y la película y el soporte siempre se van a colocar separados de los dientes, como ya lo vimos en el esquema. No importa qué tan separado esté la radiografía del diente, pero que se encuentre en una posición
paralela, ¿ok? Y esto pues lo vamos a acomodar hacia la parte media de la cavidad bucal, que viene siendo hacia la parte más profunda, ¿ok? Angulación vertical es el rayo central se va a dirigir perpendicular a la película y al eje longitudinal del diente. También lo vimos en el esquema anterior. La angulación horizontal, pues el rayo central de rayos X, pues se va a dirigir a través de las áreas de contacto de los dientes. La exposición de la película, pues aquí hay que centrar muy bien la película y asegurarse que se expongan todas las áreas de la película. Esto quiere decir, por ejemplo, si ustedes no arman bien el XCP y el anillo queda a la mitad de la posición de la radiografía, pues nos va a dar como resultado un corte de cono. Y esto quiere decir que se va a ver una curvatura con la imagen del diente, pero va a haber una parte de la radiografía que no se va a alcanzar a radiar. Entonces vamos a ver nada más una parte de las estructuras que necesitamos nosotros examinar. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se introduce la radiografía dentro de la boca del paciente. Fíjense la inclinación que tiene la radiografía. Su paciente no abre la boca tan grande de tal manera que ustedes pudieran colocar la radiografía muy, muy vertical, sino que hay que darle cierta inclinación, que entre primero la radiografía y después introducimos el XCP. Fíjense como aquí ya está dentro de la boca y el paciente ocluye o muerde el bloque de mordida. Una vez que ya está posicionado, le pedimos al paciente que coloque su cabeza derechita, viendo para enfrente, y esto es, técnicamente hablando, el plano oclusal del maxilar deberá estar paralelo al piso, de tal manera que vamos a observar esto, ¿ok? El paciente derechito, viendo hacia enfrente, mordiendo el bloque de mordida, y fíjense cómo la barra metálica nos va a dar la inclinación del anillo y esto nos está marcando automáticamente la angulación vertical y horizontal. Lo único que tenemos que hacer es colocar el cono haciendo contacto en toda la orilla del anillo. Si llegara a quedar despegado, por ejemplo, que haga contacto con la parte superior, pero que pierda el contacto en inferior, lo que vamos a obtener como resultado es que al momento que tomemos la radiografía, se va a observar mucho la barra metálica y eso va a obstruir la visión para examinar el borde incisal de los dientes. ¿Ok? Vanessa, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctora, perdón, es que no podía entrar a la clase y llegué un poquito tarde. Bueno, al final me dice, déjeme continuar con el tema. Ok, Ok, entonces aquí tenemos la angulación vertical en la cual nosotros pues estamos viendo el eje longitudinal, posición de la radiografía y el cono perpendicular. ¿Ok? Esta es la angulación vertical, la posición en la que se va a dirigir el cono, buscando que nosotros lo podamos dirigir perpendicular al paralelismo del eje longitudinal y de la radiografía. ¿Ok? Entonces, esto es la angulación vertical. La posición del cono en un sentido de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, esta es la inclinación que le vamos a buscar al cono para posicionar la angulación a la cual vamos a dirigir el haz de rayo central. ¿Ok? La angulación horizontal consiste en dirigir el cono o mover el cono en un sentido horizontal, es decir, de lado a lado. Y cuando nosotros tomamos una radiografía, tenemos que buscar los espacios interproximales para dirigir por estas superficies el haz de rayos X. ¿Ok? Entonces, esta es la angulación horizontal. Si nosotros armamos adecuadamente o correctamente el aditamento y lo posicionamos en la boca del paciente correctamente también, que muerda perfectamente en el bloque de mordida,
pues nos va a dar como resultado automáticamente esta angulación también, ¿ok? Tanto la angulación vertical como horizontal. Y bueno, vamos a ver el procedimiento paso por paso. La preparación del material y equipo. Ustedes van a preparar sus radiografías, su aditamento. Puede ser que necesiten rollitos de algodón, gasas, en fin, todo lo que ustedes puedan necesitar. Dentro del material también no puede faltar el Kleenex que le van a dar al paciente, ya que durante la toma de radiografías, pues los pacientes tienden a salivar mucho y pues hay ocasiones en que la saliva sale de su boca y pues están limpiando con la mano. Ahorita, en la situación en la que estamos pasando, y esto ha sido siempre, no me refiero a la pandemia, sino al cuidado que hay que tener con respecto a que al paciente se le sale la saliva. Siempre hay que darle un Kleenex al paciente para que pueda absorber esta saliva. Bien. Control de infecciones. Antes de empezar a trabajar con la toma de radiografías con su paciente, es importante desinfectar perfectamente todas las áreas que ustedes van a ir tocando, como por ejemplo el módulo de control, ya que ustedes ahí van a ir seleccionando qué piezas van a ir radiando. El brazo de extensión, porque hay que abrir el brazo bien para poder acomodar la cabeza del rayos X. Hay que desinfectar también la cabeza del tubo de vacío, el cono, el mandil, el descansabrazos de la silla, la chapa de la puerta por dentro y por fuera. Recuerden que como ya vimos en uno de los videos de los laboratorios, para la toma de radiografías, pues es importante cerrar primero la puerta y luego disparar el rayos X. ¿Ok? Entonces, en lo que ustedes ya tomaron su radiografía, abren otra vez la puerta y pues así sucesivamente. Entonces, súper importante la desinfección de chapas de la puerta también y el botón disparador. Cada vez que ustedes colocan y retiran una radiografía, sus manos, sus guantes están contaminados y todo lo que ustedes toquen lo van a ir contaminando también. Entonces, súper importante desinfectar las áreas, todas las áreas donde ustedes van a trabajar, porque alguien más probablemente ya vino y trabajó ahí. Entonces, para asegurarse de que todo esté perfectamente limpio y desinfectado, es que antes de que le tomen las radiografías a su paciente, hay que desinfectar perfectamente. La situación por la que estamos pasando es una situación muy delicada en la cual no podemos trabajar en áreas que estén contaminadas. Vamos poniendo un ejemplo. Si ustedes están en la clínica y van a hacer una historia clínica a su mamá, por ejemplo, y necesitan tomarle las radiografías, pues no van a querer atenderla en un espacio o en un lugar donde alguien ya fue y trabajó, donde no saben ustedes con quién, si esa persona pues traía algún virus o algo, o algunas bacterias o lo que sea, y que puedan contagiar a su mamá. Entonces, súper importante la desinfección de las áreas. La preparación del paciente, como ya lo vimos anteriormente, primero que nada, explicarle qué es lo que le van a hacer. Después, remover todos los tipos de piercing que puedan traer o aretes que puedan traer. Muchas veces los traen en la nariz, en el labio, en la lengua. ¿Ok? Entonces, cualquier artefacto que pueda interferir en las imágenes radiográficas, pues hay que retirarlo. También si el paciente puede traer alguna prótesis, por ejemplo, alguna prótesis parcial removible, pues hay que retirarlo. Si trae alguna, no sé, probablemente alguna guarda, algún artefacto, algún aparato que traiga en la boca y que este sea removible, pues hay que retirarlo de la boca para tomar las radiografías. Y la secuencia, que era una de las cosas también que habíamos platicado, es dónde empiezo y dónde termino mi toma de radiografías. Y esto es súper importante para que no cometan errores durante la toma de radiografías. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo voy a empezar a tomar mis radiografías. En los módulos de control, cuando ustedes van seleccionando la zona que van a radiar, en el momento que ustedes hacen su primer selección de dientes, lo primero que se selecciona son incisivos, ¿ok? Y por lo regular son incisivos superiores.
Entonces, cuando ustedes seleccionan esta parte, la primera radiografía que vamos nosotros a tomar, la número 1 es la de incisivos centrales superiores o incisivos centrales maxilares. ¿Ok? Esa es la primera. Después vamos a tomar lateral y canino. Primero vamos a tomar la del lado derecho y después la del lado izquierdo. Y esto dice la secuencia de exposición. Cuando vamos a trabajar en maxilar superior, vamos a trabajar del lado derecho del paciente a su lado izquierdo. ¿Ok? De tal manera que si ustedes imaginen a su paciente frente a ustedes, van a tomar incisivos centrales, después lateral y canino derecho, que viene quedando en su mano izquierda. Y aquí hay que poner mucha atención, jóvenes, porque muchas veces se confunden con el lado derecho de ustedes o lado derecho del paciente. Siempre se toma en cuenta el lado del paciente, no el lado de ustedes, tanto para la toma de radiografías en cuanto a la secuencia, el montaje de radiografías, la interpretación radiográfica, siempre se toma en cuenta el lado del paciente. Entonces, la secuencia de exposición en maxilar, vamos a empezar primero del lado derecho del paciente al lado izquierdo. Y cuando ya hayamos terminado de tomar todo el maxilar, tanto de dientes incisivos como posteriores, vamos a trabajar inferior o mandibular, empezando también por incisivos centrales y después lateral y canino izquierdo y luego el derecho. ¿Ok? Entonces, repito, la toma de radiografías después de tomar incisivos centrales en maxilar, vamos a trabajar de derecho del paciente a su lado izquierdo y en mandibular del lado izquierdo al lado derecho. ¿Ok? Entonces, esta es la secuencia siguiendo las manecillas del reloj y esto es súper importante para que ustedes lleven esta secuencia y no cometan el error de que si no llevan una secuencia, un orden en la toma de radiografías, pueden repetir alguna zona donde ya tomaron la radiografía o pueden también omitir la toma radiográfica de otra área. ¿Ok? Entonces, la secuencia dice que vamos a empezar a tomar las radiografías en maxilar del lado derecho al lado izquierdo y en mandibular del lado izquierdo al lado derecho. Y bueno, aquí cuando nosotros tomamos las radiografías, vamos a trabajar con paciente adulto con una radiografía número 2. Y cuando trabajamos en zona anterior, la radiografía se va a colocar en una posición vertical, ¿ok? Y en posteriores, pues ya lo vamos a ver un poquito más adelante, se trabaja con la radiografía en una posición horizontal. Y bueno, siempre es importante empezar la toma de radiografías de la zona más anterior hacia la más posterior, porque esto va a permitir que el paciente se vaya acostumbrando a la colocación de las radiografías, ya que cuando nosotros tenemos pacientes que probablemente no toleren mucho que introduzcan algo en la boca. Hay pacientes que tienen el reflejo faríngeo muy susceptible. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar radiografías, pues vamos trabajando desde la zona más anterior y nos vamos yendo poco a poco hasta la zona más posterior, que es el área de molares. Entonces, esto permite pues que el paciente se vaya acostumbrando y vaya controlando su reflejo faríngeo. ¿Ok? Es decir, vaya controlando si le da un poquito de asco al paciente cuando ustedes están colocando las radiografías. Bien, un tip aquí, por ejemplo, que ustedes pueden utilizar para los pacientes que son muy susceptibles es, pueden colocar un poquito de anestesia tópica. Esta anestesia tópica viene en gel y pueden encontrarla ustedes en los depósitos de sabores. Con un Q-tip agarran un poquito de anestesia tópica y es muy, muy poquito. Y lo pueden con el Q-tip, pues colocarlo en la lengua, en el fondo de saco,
en el piso de boca. Incluso pueden dejarlo así como dentro de la boca del paciente para que, como si fuera una paletita, y el paciente va a empezar a salivar, a producir saliva, y al deglutir esta saliva va a permitir que se adormezca la garganta del paciente y pues por consiguiente pues la faringe, y esto va a reducir bastante el reflejo faríngeo. Entonces, es más tolerable para el paciente la toma de radiografías, o es un poco más fácil que puedan tomar las radiografías. Y bueno, ya más, más explícitos en lo que es la secuencia de la toma de radiografías. Número 1, vamos a tomar incisivos centrales superiores, después, como ya lo mencioné, lateral y canino superior derecho, y después el izquierdo. ¿Ok? Como ya lo habíamos comentado anteriormente, son 6 exposiciones o 6 radiografías para la zona anterior. 3 se van a tomar en la maxilar y 3 en mandibular. Y bueno, para la zona de anteriores, como ya lo platicamos anteriormente, vamos a utilizar el aditamento que viene codificado en color azul. Y aquí traigo un esquema de un ejemplo de cómo debe quedar la radiografía centrando los incisivos centrales, y el bloque de mordida del XCP va a quedar haciendo contacto con los bordes incisales de los dientes. ¿Ok? De esta manera tomamos nosotros la radiografía de incisivos centrales, bien centraditos los dos dientes que necesito examinar. Después voy a tomar lateral y canino del lado derecho del paciente. Aquí, por ejemplo, también la radiografía debe centrar perfectamente lateral y canino, y los dos dientes van a hacer contacto con el bloque de mordida. Y aquí muchas veces me dicen en el laboratorio durante la toma de radiografías que el lateral no alcanza a ocluir el bloque de mordida. Bueno, si el paciente tiene desgaste en la cúspide del canino, pues seguramente sí va a alcanzar a morder también con el lateral. Sin embargo, ya que la anatomía normal de un canino pues es ligeramente más largo que el lateral, esto es completamente normal, que el lateral no alcance a hacer contacto con el bloque de mordida. Bien, sin embargo, los dos dientes están centraditos en la radiografía. Bien, entonces una vez que se toma lateral y canino del lado derecho del paciente, tomo lateral y canino del lado izquierdo del paciente. ¿Ok? Una vez que ya tomé las 3 radiografías de incisivos en maxilar, voy a continuar con la secuencia en la toma de premolares y molares superiores también. ¿Ok? El aditamento que vamos a utilizar es el amarillo, y como recomendación, siempre hay que armar los 2 aditamentos que trae su equipo, a menos de que si solamente consiguen uno, pues van a tener que estarlo armando y desarmando para trabajar en un lado y en el otro. Y la recomendación es armar los dos de una manera como si se estuvieran reflejando en un espejo, para que, por ejemplo, si me va a ayudar a trabajar en maxilar del lado derecho del paciente, el otro lo voy a poder utilizar para trabajar el lado posterior izquierdo, superior también del paciente. ¿Ok? Entonces recordemos, ya tomamos las 3 radiografías de incisivos. Entonces ahora voy a tomar premolares del lado derecho del paciente. Y aquí es algo muy importante que durante la toma de radiografías nosotros veamos que los premolares están haciendo contacto con el bloque de mordida, y que el borde mesial de la radiografía quede en el área distal del lateral superior. ¿Ok? Entonces repito, una vez que ya voy a tomar mis premolares, voy a tomar primero premolares del lado derecho del paciente y después los del lado izquierdo del paciente. Ya tomé las 2 áreas de premolares, ahora voy a tomar molares, y aquí es un poco complicado, mas no imposible, pero nosotros debemos introducir el XCP de tal manera que el paciente ocluya con el segundo molar en el bloque de mordida.
De esta manera me va a salir el área del tercer molar. ¿Ok? Que si el paciente les dice es que no tengo tercer molar o ustedes mismos si se necesitan tomar radiografías, es que no tengo tercer molar. Bueno, aunque esté clínicamente visible o no, el área del tercer molar debe salir en la radiografía. En caso de que no haya erupcionado el tercer molar y probablemente esté presente en el paciente y no ha erupcionado, pues puede ser porque esté impactado en el segundo. Entonces es muy importante que salga el tercer molar. Si el paciente refiere que ya le hicieron cirugía o extracción del tercer molar, bueno, de todas maneras es importante examinar la zona. ¿Qué tal si durante la cirugía o la extracción de este tercer molar hubo una fractura de los ápices y se quedaron ahí dentro? ¿Ok? Entonces hay que examinar la zona del área del tercer molar. Si en un determinado momento el paciente que sea de dientes muy grandes y que probablemente la radiografía no se alcanza a observar completo el primer molar, recuerden que cuando nosotros tomamos la radiografía de premolares, aquí también podemos examinar el primer molar. ¿Ok? Entonces mi radiografía de premolares me sirve para examinar los dos premolares y probablemente también el primer molar completo. En caso de que yo necesite tomar una radiografía más posterior y no me salga completo el primer molar en la radiografía de molares. ¿Ok? Entonces repito, lo más importante de una radiografía de molares es que salga el área del tercer molar. ¿Ok? Una vez que ya tomé molares maxilares del lado derecho del paciente, voy a tomar molares de su lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí ya terminé la secuencia de la toma de radiografías del maxilar. Entonces voy a empezar a tomar el área mandibular, en la cual voy a tomar primero incisivos centrales inferiores y después laterales y caninos. El aditamento va a ser el mismo, solamente se va a girar con la aleta pues hacia abajo. De esta manera el paciente va a ocluir con los bordes incisales en esta parte y vamos a poder ver los incisivos. De manera que al introducirlo en la boca del paciente, el bloque de mordida va a quedar en los bordes incisales de los incisivos centrales. ¿Ok? Vaya la redundancia. Y aquí es donde yo voy a examinar los incisivos centrales. Bien, una vez que ya tomé incisivos centrales, voy a tomar lateral y canino del lado izquierdo del paciente. Ay, aquí hay un error. Es lado izquierdo del paciente y después el lado derecho del paciente. ¿Ok? Fíjense aquí también como el bloque de mordida hace contacto con la cúspide del canino y no con el lateral. Sin embargo, los dos dientes deben estar justo en medio de la película radiográfica para que al momento de tomar la radiografía podamos examinar perfectamente estas piezas. Una vez que ya tomamos los incisivos, pues vamos a tomar las piezas posteriores, premolares y molares, utilizando otra vez el aditamento amarillo y armado en la misma posición, uno de la manera contraria al otro. ¿Ok? De tal manera que voy a tomar el área de caninos y primero voy a tomar inferiores del lado izquierdo del paciente. Fíjense cómo los dos premolares deben quedar justo en medio de la película. Incluso podemos examinar el primer molar. ¿Ok? Una vez que ya tomé el lado izquierdo, tomo la misma zona, pero del lado derecho del paciente. Y después el área de molares. Y aquí también, al igual que en superior, pues súper importante que salga el área del tercer molar. Y aquí, por ejemplo, siempre debe el bloque de mordida, ustedes se deben asegurar que esté haciendo contacto con el segundo molar. Si este bloque de mordida queda haciendo contacto entre el primer molar y el segundo, el área del tercer molar no va a salir en la radiografía.
Y es muy común encontrar pacientes que el tercer molar venga totalmente horizontal. De tal manera que si ustedes al momento de tomar una radiografía de molares y no salen los ápices de estas piezas, pues es necesario volver a tomar la radiografía. Ya que si este paciente se va a examinar completamente en una serie radiográfica, se va a hacer interpretación, este estudio radiográfico debe de ir en un expediente clínico, pues es súper importante ver todas las áreas de los dientes, tanto la corona como las raíces y los tejidos que estén alrededor de los ápices. Entonces, si este tercer molar viene en una posición horizontal, pues tendríamos que ver los ápices de esta pieza y todos los demás tejidos alrededor del ápice. Una vez que ya tomé molares izquierdos, pues voy a tomar molares inferiores derechos, ¿ok? Con las mismas sugerencias de que debe salir completamente el área del tercer molar. Y bien, con respecto a la secuencia de exposición, pues como ya lo platicamos anteriormente, en cada cuadrante siempre hay que exponer primero la radiografía de premolares y después la de molares, ya que es más fácil que el paciente vaya tolerando la toma de radiografías cuando trabajamos de la zona más anterior hacia la más posterior. Como ya sabemos, en la zona anterior vamos a tomar 6 radiografías, pero en la zona posterior se van a tomar 8 radiografías de piezas posteriores, 4 que son para maxilar superior y otras 4 que son para el área mandibular. ¿Ok? Entonces, aquí, con respecto a las modificaciones en la técnica, pues aquí hay varias condiciones con las que ustedes se van a encontrar. Por ejemplo, las condiciones anatómicas que tenga el paciente. Y como ya lo mencioné en un principio, puede ser que el paciente tenga torus mandibular, que tenga torus palatino, que tenga probablemente la bóveda palatina o el paladar muy bajo. Entonces esto nos va a dar a nosotros ciertas condiciones en las cuales vamos a tener que modificar la técnica y pues utilizar algunos materiales como gasas o rollos de algodón para poder auxiliarnos en la toma de radiografías. Y aquí, por ejemplo, también la región de premolares inferiores es una zona muy susceptible y que hay que trabajar con mucho cuidado porque tenemos la curvatura de la mandíbula por lingual y la radiografía casi siempre lastima en esa zona. Entonces tenemos que irnos, recuerden, lo más posterior o lo más alejado de los dientes, pero siempre y cuando se mantenga un paralelismo de la radiografía con respecto al eje longitudinal del diente. Y bueno, aquí tenemos las modificaciones, como pueden ser, pues apoyarnos con rollos de algodón. Esto es, por ejemplo, si el paciente tiene torus o tiene el paladar muy bajo, colocamos un rollo de algodón entre los dientes que vamos a radiar y el bloque de mordida, y aquí vamos a poder ganar unos 3 o 4 milímetros más de altura y nos va a ayudar perfectamente para que el paciente pueda morder mejor el XCP. El torus palatino, pues también es otra de las complicaciones que nos vamos a encontrar. Entonces, nada más es cuestión de colocar la radiografía un poco más posterior, tratando de que la radiografía no quede sobre el torus para que no lastimen al paciente. Hay que tener mucho cuidado también con el torus mandibular. Hay personas que lo pueden tener un torus muy, muy pequeño, pero hay personas que se pueden encontrar unos torus muy, muy grandes, que va a haber ocasiones en las cuales no se pueda trabajar con XCP, por lo tanto deberán trabajar pues con la otra técnica de bisectriz y con mucho cuidado acomodar la radiografía. El área de premolares inferiores, pues se puede rodear la radiografía con una gasa, es decir, ustedes van a utilizar gasitas de 2x2, es cuestión nada más de abrir un poquito la gasa, viene doblada, abren el doblez, introducen la radiografía y pues ya después la colocan en la boca del paciente. En un video más adelante les voy a mostrar el uso de los rollitos de algodón y de las gasas. ¿Ok?
Y bueno, como todo, pues esta técnica tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas, pues ya lo habíamos platicado cuando dimos una breve introducción, es que esta técnica es muy precisa y es muy simple. Y en realidad, cuando nosotros armamos correctamente el aditamento, colocamos perfectamente el aditamento dentro de la boca del paciente y muerde bien, pues la radiografía nos sale muy bien. No sale distorsionada, realmente van a obtener unas imágenes con mucha precisión con respecto a la dimensión de los dientes. En realidad no hay tanta distorsión como puede haber en la técnica de bisectriz si no se da la angulación correcta. ¿Ok? Y pues también que presenta mucho detalle en cuanto a las estructuras de los dientes. La técnica es sencilla y fácil de aprender y utilizar y no hay necesidad de determinar las angulaciones horizontal y vertical. Es decir, ustedes no tienen que ver a cuántos grados van a tomar la radiografía de incisivos centrales porque colocando el cono, haciendo contacto con toda la orilla del anillo, ahí va a salir la radiografía perfectamente. Las desventajas, pues es la colocación y las molestias que produce el manejo de esta técnica. Obviamente siempre hay una complicación al momento de introducir el aditamento con la radiografía dentro de la boca. No es muy recomendable o no es nada recomendable utilizarla en pacientes infantiles, ya que tienen su boca muy pequeña, y pues adultos también que puedan tener una boca pequeña o la bóveda palatina muy baja, como ya lo habíamos comentado, pues también va a ser un poco complicado acomodar este tipo de aditamento. ¿Ok? Pero pues nos podemos ayudar con los rollitos de algodón. Aquí sí cabe mencionar, y este es un punto muy importante, conforme ustedes van practicando cada vez más, practicando, se va adquiriendo la habilidad del uso y manejo de este aditamento. Entonces las complicaciones empiezan a disminuir, se van dando cuenta que no es tan complicado utilizar este aditamento y trabajar con esta técnica, ya que como todo, pues es cuestión de práctica para desarrollar la habilidad y poder utilizarlo de una manera correcta. Otra de las desventajas, pues son las molestias que causa al paciente y las lesiones que puede ocasionar en los tejidos blandos, como en la encía, probablemente también en el frenillo lingual. Y aquí otra de las complicaciones es cuando tenemos pacientes con frenillo lingual corto, es casi imposible utilizar este tipo de aditamento para tomarle las radiografías a un paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del aditamento, trabajar con mucho cuidado de no lastimar al paciente, pero sobre todo practicar y practicar y practicar muchísimo para desarrollar la habilidad y pues que podamos trabajar a gusto y que nos salgan muy bien las radiografías. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una radiografía tomada con el aditamento XCP. Fíjense cómo aquí se ve el bloque de mordida. Se pueden examinar perfectamente las coronas de los dientes, las raíces y un poco más de los tejidos, ¿ok? A nivel periapical. Tenemos otro ejemplo de lateral y canino, donde puedo ver perfectamente la corona, las raíces y los tejidos de soporte. ¿Ok? Se puede ver mucho más allá del periápice de los dientes. Un ejemplo del área de premolares, en la cual se puede ver perfectamente primero y segundo premolar completos, con todo y su pared mesial, incluso se puede ver parte del canino, para poder examinar los premolares y fíjense cómo se ve el primer molar. Bueno, en este caso viene siendo segundo molar, ya que por la inclinación que presenta esta pieza, seguramente hubo un movimiento de dientes aquí que se extrajo el primer molar y por eso se ve esta inclinación. Y acá tenemos una radiografía de molares donde podemos ver perfectamente primero, segundo y tercer molar. ¿Ok? Completos y un poco más distal del tercer molar. ¿Ok? Entonces, estos son los ejemplos de
cómo se pueden ver las radiografías. ¿Ok? Fíjense cómo también en esta radiografía se puede ver el punto de referencia de la radiografía, que como ya platicamos, siempre se debe observar en la zona de posteriores hacia las caras oclusales. ¿Ok? Y cuando nosotros trabajamos la zona anterior, siempre debe ir hacia los bordes incisales. Aquí también está el punto de referencia. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que se ven sus radiografías cuando se toman con técnica de paralelismo, apoyándose con el aditamento EXIPI, lateral y canino, premolares y molares. Y bueno, como todo, el aprendizaje pues se va adquiriendo a través de la práctica. Hay que estar bien enfocado en el objetivo y a pesar de las complicaciones y lo difícil que sea, pues el desarrollo de su aprendizaje, pues no rendirse, no desesperarse y eso va a llevarlos a ustedes al éxito. ¿Ok? Entonces no me queda más que desearles éxito en su toma de radiografías y espero que les haya servido este tema. ¿Ok?